Hola, soy Mayeli Jocelyn Figueroa Aguilar y pues yo le explicaré acerca de la instrumentación industrial. Primero que nada, vamos a dejar muy claro qué es la instrumentación industrial. Bueno, es el conocimiento de la correcta aplicación de los equipos encaminados para apoyar al usuario en la medición, regulación, observación y esta ofrece la seguridad de una variable dada en un proceso productivo. Los procesos industriales exigen el control de la fabricación de los diversos productos obtenidos, como por ejemplo la fabricación de los productos derivados del petróleo, los productos alimenticios, de las industrias de la cerámica, las industrias textiles, en fin, todas las industrias. En cualquier aspecto son necesarias porque necesitan tener un control en la fabricación de lo que sea. En todos estos procesos es absolutamente necesario controlar y manejar constantes algunas magnitudes, tales como la presión, el caudal, el nivel de la temperatura, el pH, la conductividad. Los instrumentos de medición y el control permiten el mantenimiento y la regulación de estas constantes en condiciones más idóneas que las que el propio operador podría realizar, como nosotros podemos observar en las imágenes, que pues son los aparatos que contamos para que podamos controlar y mantener constantes de algunas magnitudes. ¿Qué es la metrología dimensional? La metrología dimensional debemos de tener la palabra clave, el significado de la palabra clave. La metrología. La metrología es simplemente la ciencia y el arte de medir bien. Cuando hablamos medir bien, entre comillas, no es solo medir con cuidado, utilizando el procedimiento y los instrumentos adecuados. Claro, estos son necesarios para tener una medida exacta, pero también se trata de que las unidades de medida sean equivalentes, es decir, que las unidades de medida que están en México sean las mismas en otros países. La metrología dimensional incluye la medición de todas aquellas propiedades que se determinan mediante la unidad de la longitud, como por ejemplo la distancia, la posición y el diámetro. Asimismo, la metrología dimensional tiene varios campos: la metrología legal, la metrología industrial y la metrología científica. La metrología legal está relacionada con los requisitos técnicos obligatorios que debe cumplir la medición. La metrología industrial, esta disciplina se centra en las medidas aplicadas a la producción y el control de calidad. La metrología científica, esta es una disciplina que se ocupa de los problemas tanto teóricos como prácticos relacionados con las unidades de medida. ¿Qué es la metrología óptica? Como debemos de tener muy claro lo que es óptica. Esta es aquella que estudia la luz, ya que la luz es el agente que impresiona el sentido de la vista, pero también la óptica se deriva de otras, como por ejemplo la óptica geométrica. Esta es la parte de la óptica que trata a partir de las representaciones geométricas de los cambios de dirección que experimentan los rayos luminosos en distintos fenómenos de reflexión y refracción. La metrología óptica es una ciencia y tecnología relacionada con la medición de la luz. Estas mediciones pueden centrarse en propiedades de la luz u otras propiedades como la distancia. Comparadores ópticos. Los comparadores ópticos son aparatos que permiten medir piezas pequeñas con una pantalla translúcida. Como podemos observar, este es un comparador óptico. Su principal funcionamiento es la aplicación de los principios de la óptica. Instrumentos de medición de presión.
Algunos instrumentos de medición de presión son los siguientes. El barómetro es un instrumento que mide la presión atmosférica. El FUB es un contenedor deformable el cual tiene una boquilla de salida. El diafragma es una membrana flexible que sella y aísla un espacio comprendido dentro de ciertos límites. El manómetro de Burns es un tubo metálico aplanado, hermético, cerrado por un extremo y enrollado en espiral. También podemos observar el vacuómetro y sensores de presión. Instrumentos para medir la temperatura. Uno de los instrumentos que sirve para medir la temperatura es el termómetro de vidrio. El termómetro de vidrio, su operación está basada en la expansión del líquido con el incremento de la temperatura. Los pirómetros. Se emplea para medir temperaturas muy elevadas, se basa en el calor o la radiación visible emitida por objetos calientes y por su rayo infrarrojo lo logra hacer a una distancia. El par térmico. Consta de dos cables de metales diferentes unidos que producen un volante que varía con la temperatura de la conexión. Instrumentos para medir el esfuerzo mecánico y el torque. Uno de los instrumentos del esfuerzo mecánico es el dinamómetro de muelle. Este sirve básicamente para la detección rápida y precisa de pequeñas fuerzas en piezas eléctricas. La grúa de carga es un instrumento de medición que sirve para determinar fuerzas de tracción. El medidor de tensión. Este sirve para detectar la tensión de correas de distribución. Y el torquímetro. Este es una herramienta de precisión la cual es empleada para aplicar una tensión determinada en los tornillos, tuercas, bulones, etc. Estos también son llamados como herramientas de precisión porque están diseñados, fabricados y ensamblados con exactitud con componentes de la más alta calidad. Existen diferentes tipos de torquímetros como por ejemplo el multitorque, torquímetro de carátula, torquímetro de trueno, entre otros. Instrumentos de mediciones eléctricas básicas. Como podemos observar, estos son los instrumentos de mediciones eléctricas básicas. Principalmente está el voltímetro, ohmímetro, amperímetro, multímetro, galvanómetro. El voltímetro es un instrumento para medir la diferencia de potencial entre dos puntos de un circuito eléctrico. El ohmímetro es un instrumento para medir la resistencia eléctrica. El amperímetro sirve para medir la intensidad de corriente que está circulando en un circuito eléctrico. El multímetro es un instrumento eléctrico portátil para medir directamente magnitudes eléctricas. El galvanómetro es un instrumento que se usa para detectar y medir la corriente eléctrica. Y eso es todo. Gracias por la atención prestada.